El viento helado de diciembre golpeaba mi rostro cuando escuché aquellas palabras que terminaron de quebrarme por dentro. Mamá, este año no vengas. La Navidad será solo para nosotros. En esos 10 segundos mi mundo se derrumbó. Mis manos temblaron. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Y aunque intenté responder, no pude. El dolor era demasiado profundo. Antes de continuar, te invito, con todo el corazón, a suscribirte a este canal, porque aquí encontrarás historias reales, intensas y llenas de vida que tocan el alma y nos recuerdan el verdadero valor de la familia. Ahora sí, sigamos. Mi nombre es Elena Montoya. Tengo 68 años y lo que voy a contar ocurrió en la ciudad de Valdemora, un lugar pequeño, gris en invierno, ondeado por colinas que parecían tan solitarias como yo misma. Mis 3 hijos, Andrés, Clara y Héctor, ya eran adultos, cada uno con su propia vida, su trabajo y su familia. Yo siempre creí que me querían, hasta ese día. Ese mismo día, mientras guardaba mis pocas compras en una bolsa gastada, recordé todas las Navidades que pasamos juntos. Años en los que yo preparaba comidas interminables, envolvía regalos hasta la madrugada e inventaba historias para que ellos creyeran en la magia. Pero ahora, cuando yo más necesitaba un poco de calor humano, parecía que sobraba. Mi casa, pequeña y silenciosa, estaba adornada con las mismas luces de siempre. Algunas ya no encendían. El árbol artificial que había comprado hacía 20 años perdía ramas a cada movimiento. Aún así, lo colocaba siempre. La Navidad, para mí, significaba familia, aunque la mía ya no pareciera necesitarme. Cuando colgué mi abrigo, el celular vibró nuevamente. Pensé que quizá alguno de mis hijos había cambiado de idea, pero no. Era un mensaje corto de Clara. Mamá, por favor no insistas. No podremos recibirte. Será una reunión íntima. Reunión íntima. Así llamaban ahora a la Navidad. Una fecha que yo había mantenido viva con sacrificios, amor y lágrimas durante décadas. Me senté en la mesa. Miré mi árbol torcido, mis adornos viejos y ese silencio aplastante que llenaba cada rincón. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Era como si mi corazón hubiese quedado congelado. De pronto apareció en mi mente la pregunta más dolorosa. ¿En qué momento dejé de ser parte de sus vidas? No tenía respuesta, pero sí tenía una certeza. Ese año algo cambiaría. Aquel rechazo, aquella humillación, sería el inicio de algo que mis hijos jamás olvidarían. Porque yo, Elena Montoya, aunque rota, seguía viva. Y no estaba dispuesta a pasar la Navidad como si no existiera. Ese fue el momento en que nació la decisión que transformaría mi destino y el de ellos. Esa noche casi no dormí. El silencio de la casa era tan profundo que escuchaba cada crujido de la madera, cada soplo del viento golpeando las ventanas, cada latido de mi propio corazón herido. Me levanté varias veces, caminando sin rumbo por el pasillo estrecho, tocando con la punta de los dedos los marcos de fotos que aún conservaba. Los rostros de mis hijos cuando eran niños, sonriendo, abrazándome, buscándome. ¡Qué ironía! En esas imágenes ellos parecían necesitarme más que al aire, pero en el presente yo era un estorbo. Me preparé un té caliente, aunque sabía que no lo bebería. Mis manos aún temblaban por la mezcla de tristeza y rabia reprimida. Y fue allí, en esa cocina diminuta, iluminada apenas por el resplandor tenue del poste de luz de la calle, cuando me di cuenta de algo. Yo no estaba obligada a aceptar ese trato. Sí, era su madre. Sí, los amaba profundamente, pero eso no significaba que debía permitir que me arrinconaran como si fuera invisible. Me apoyé en la mesa y cerré los ojos. Respiré hondo y sentí, por primera vez en muchos meses, que dentro de mí había una pequeña chispa volviendo a encenderse. En voz baja, casi susurrando, dije: este año no lloraré, este año haré algo diferente. No sabía exactamente qué, pero lo haría. A la mañana siguiente el sol apareció débil entre las nubes. Me vestí despacio, con una serenidad nueva. Tomé mi abrigo viejo y salí de casa. El aire estaba frío, pero yo sentía un calor extraño en el pecho, el calor de la determinación. Fui caminando hasta el centro de Valdemora, pasando por las mismas calles que recorría cuando llevaba a mis hijos a la escuela. Cuando corría con ellos bajo la lluvia,
cuando los llevaba a comprar regalos baratos pero llenos de significado. Cada paso hacia adelante removía recuerdos, pero también me empujaba hacia una decisión que ya empezaba a tomar forma. Entré en una pequeña cafetería donde solía trabajar hace muchos años. La dueña, Maribel, una mujer de unos 70 años, me miró con sorpresa. «Elena, querida, hace tanto que no te veo». Se acercó y me tomó de las manos. «¿Estás bien?». Quise mentir. Quise decir que sí, pero mis ojos se llenaron de un brillo que me traicionó. «Estoy intentando estarlo», respondí con una sonrisa débil. Maribel era de esas personas que sienten antes de escuchar. Me condujo hasta una mesa junto a la ventana y me sirvió un café sin que yo lo pidiera. «Dime qué pasó», susurró, sentándose a mi lado. Tomé aire. Las palabras me quemaban en la garganta. «Mis hijos no quieren que vaya a pasar la Navidad con ellos este año». El silencio se volvió pesado. Maribel me miró con una mezcla de pena y fuego en los ojos. «¿Y piensan que pueden tratarte así?». Su voz tenía un filo que yo no había visto en mucho tiempo. «Elena, tú les diste la vida. Les diste todo». Una lágrima rodó por mi mejilla sin permiso. «No quiero que me prefieran por obligación», murmuré. «Solo quiero que me quieran, como antes». Maribel suspiró profundamente y apretó mi mano. «Si quieren perderte, que sea su elección. Pero tú, Elena, tú mereces algo mejor que esperar junto a un árbol vacío». Sus palabras me golpearon como un rayo. Algo dentro de mí se despertó del todo. Salí de la cafetería con una convicción clara. Ese año no suplicaría amor. Ese año haría algo para mí. Mientras caminaba hacia casa, una idea empezó a tomar forma, tan suave como un hilo, pero tan firme como un hierro caliente. ¿Qué pasaría si esta Navidad yo no estuviera disponible? Si esta vez no fuera yo quien llamara, quien insistiera, quien buscara. Y si, en lugar de quedarme esperando, hiciera algo inesperado, algo que mis hijos jamás hubieran imaginado. Una sonrisa se dibujó en mis labios, la primera verdadera en mucho tiempo. Esa tarde me senté frente a mi mesa y comencé a escribir una lista. Lugares que siempre quise visitar, personas con las que hacía décadas no hablaba, sueños que había enterrado para criar a mis hijos. Luego miré mi árbol torcido y dije en voz alta: «Este año, la Navidad será mía, solo mía». Fue como un pacto con mi propia alma, un acuerdo silencioso con la vida, porque yo ya no iba a esperar. No más, no esa vez. No sabía que aquella decisión, tomada en una cocina fría y silenciosa, iba a desencadenar un giro inesperado, uno que cambiaría mi destino y el de mis hijos, para siempre. Los días siguientes amanecieron más fríos, pero dentro de mí había una determinación que ni el invierno podía congelar. Me desperté temprano, preparé un desayuno sencillo y me senté junto a la ventana, observando cómo las calles de Valdemora comenzaban a llenarse de luces, adornos y música navideña. Era curioso. Para todos la Navidad significaba unión, familia, risas. Para mí, ese año significaba renacer. Tomé nuevamente la lista que había empezado la tarde anterior. Había escrito cosas pequeñas, casi insignificantes, pero que yo siempre postergaba. Viajar a un pueblo cercano que siempre quise conocer, visitar a una amiga de juventud, asistir a un concierto de villancicos, comprarme un vestido que nunca me atreví a usar. Cada palabra era un recordatorio de que yo también tenía deseos. Yo también tenía vida, pero había una anotación que sobresalía del resto, escrita con más fuerza que las otras: hacer algo que mis hijos jamás olviden. No por venganza, no para herirlos, sino para que entendieran que una madre no es eterna, que un corazón ignorado también se cansa y que las oportunidades de amar se acaban. Esa mañana decidí empezar por lo más simple. Salir de casa sin avisar era poco, sí, pero para alguien que durante años vivió en función de 3 hijos, era un acto de libertad. Caminé hasta la estación de autobuses. Nevaba levemente. Los copos caían sobre mi cabello, derritiéndose al instante. Compré un pasaje para Río Seco, un pequeño pueblo a 1 hora de Valdemora, famoso por sus ferias de invierno y su mercado navideño. Mientras esperaba el autobús, recibí una notificación en mi celular. El nombre de Andrés apareció en la pantalla. Durante un segundo mi corazón se aceleró, pero el mensaje era frío, seco, distante, como una puerta cerrándose.
Mamá, recuerda que este año no podremos recibirte. No insistas, por favor. Cerré los ojos. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no lloré. Ese mensaje solo fortaleció mi decisión. Me senté en el autobús, dejé caer la cabeza sobre el respaldo y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir emoción por mí misma. La carretera se extendía frente a mí como una línea delgada que me alejaba del pasado y me acercaba al comienzo de algo nuevo. Cuando llegué a Río Seco, el aire olía a chocolate caliente y leña quemada. Las calles estaban decoradas con guirnaldas, faroles y cintas rojas. Niños corrían entre los puestos, familias reían juntas y un grupo de músicos tocaba villancicos en una esquina. Me sentí extraña al principio, como una intrusa en un mundo que no conocía. Pero, poco a poco, mi corazón comenzó a aflojarse. Caminé entre los puestos del mercado. Observé artesanías hechas a mano, figuras de madera, bufandas tejidas, dulces típicos. De pronto, en uno de los puestos, una pequeña esfera de nieve llamó mi atención. Dentro, una madre abrazaba a su hijo frente a un árbol de Navidad. La tomé entre mis manos. La imagen era tan perfecta, tan cálida, que por un instante sentí ganas de romper en llanto, pero me contuve. La propietaria del puesto, una mujer de cabello blanco y ojos brillantes, me sonrió. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo. «Muchos dicen que guarda los deseos que uno no se atreve a decir. ¿Tú lo crees?», pregunté con una media sonrisa. «Lo creo», respondió con firmeza. «A veces basta con tener algo que nos recuerde lo que merecemos». Miré la esfera otra vez. Quizá yo merecía algo más que esperar llamadas que no llegarían. Quizá merecía una Navidad digna, aunque fuera en soledad. La compré. La guardé con cuidado en mi bolso y seguí caminando, sintiendo un extraño consuelo. Pero lo que realmente transformó ese día ocurrió en la plaza principal. Un grupo de voluntarios organizaba una cena navideña para personas mayores que pasarían las fiestas solas. Había mesas largas, manteles coloridos, velas encendidas y un ambiente que parecía abrazar a cualquiera que se acercara. Una joven se me acercó con una sonrisa dulce. «Buenas tardes, señora. ¿Le gustaría unirse? Estamos preparando actividades para este fin de semana». Abrí los labios para decir que no. Iba a responder que solo estaba de visita, que no quería molestar, que no encajaba allí. Pero entonces recordé mi propia voz la noche anterior. Este año la Navidad será mía. Así que respiré hondo y dije, «Sí, me gustaría». La joven me entregó un volante con los horarios y me explicó que recibirían a todos con una cena especial, música y un intercambio de regalos simbólicos. Mientras hablaba sentía algo inesperado, una especie de esperanza suave, tibia, que se deslizaba dentro de mí como una manta de lana. Quizá no estaría realmente sola. Quizá aún quedaba un rincón en el mundo donde pudiera sentirme querida, aunque fuera por desconocidos. Regresé a Valdemora más ligera, con la esfera de nieve en mi bolso y una sensación nueva en el corazón. Al llegar a casa, dejé la compra sobre la mesa, me quité el abrigo y me miré en el espejo. Mis ojos estaban cansados, sí, pero brillaban, y mientras observaba mi reflejo, entendí algo. Mis hijos pensaban que yo me quedaría allí, triste, esperando. Pensaban que mi vida giraba en torno a ellos y que podían apartarme sin consecuencias, pero estaban muy equivocados, porque lo que estaba a punto de hacer, lo que esta nueva Elena estaba planeando, sería algo que los obligaría a mirarme de otra forma, algo que no olvidarían jamás. Los días previos a Navidad se volvieron distintos. Yo ya no era la mujer que esperaba junto al teléfono. Ya no revisaba cada mensaje con el corazón encogido, ni suspiraba al ver la pantalla vacía. Esa Elena se había quedado atrás. Ahora me dedicaba a mis pequeños planes. Elegir la ropa que usaría en la cena de Río Seco, buscar un regalo simbólico para el intercambio, preparar mi casa para dejarla en orden antes de partir. No era un gran viaje, no era una aventura extraordinaria, pero era mía. Y, aunque no lo imaginaba en ese momento, mi silencio, mi ausencia, comenzaba a inquietar a mis hijos. El primer indicio ocurrió una mañana, cuando mi celular vibró varias veces consecutivas. Eran llamadas de Andrés. Antes, podría haber corrido a responder, pero ahora, no, lo dejé sonar. Unos minutos después llegó un mensaje. «Mamá, ¿estás bien? Hace días no contestas. Llámame».
Me quedé mirándolo durante varios segundos. Sentí un leve tirón en el pecho, un eco de lo que fui, pero me mantuve firme. No respondí, porque no se trata solo de no contestar. Se trata de dejar de estar disponible como si mi vida dependiera de ellos. Se trata de permitirme ser yo. Poco después llegó otro mensaje, esta vez de Clara. «Mamá, necesito que me confirmes si recibiste mis mensajes. No queremos que vengas, pero avisa si estás bien». La contradicción era casi irónica. No queremos que vengas, pero avisa si estás bien. Como si yo fuese una vecina lejana. Como si mi bienestar importara solo por compromiso. Sonreí con una calma que me sorprendió. Ellos no lo sabían aún, pero ese silencio era apenas el inicio. Esa tarde fui al mercado del barrio para comprar un pequeño obsequio para el intercambio de Río Seco. Elegí una bufanda tejida a mano, cálida y suave, de un color vino profundo. Mientras pagaba, escuché una voz familiar detrás de mí. «Elena, ¿cuánto tiempo?» Era don Mauricio, un vecino que había visto crecer a mis hijos. Siempre había sido amable conmigo. Me sonrió con ternura. «Te noto diferente», comentó. «Antes siempre andabas con prisa, preocupada por ellos, y ahora estás como más tranquila. Supongo que llega un momento en que uno aprende a soltar», respondí. Mauricio asintió, como si entendiera más de lo que decía. «A veces los hijos se olvidan de que sus padres también necesitan cariño», dijo en voz baja, «pero la vida tiene formas curiosas de enseñarles». Yo también asentí. Sus palabras quedaron resonando dentro de mí. Esa noche, mientras cenaba en silencio, mi celular volvió a sonar. Esta vez era Héctor. Miré la pantalla, respiré hondo y dejé que la llamada se perdiera. Un minuto después, un mensaje. «Mamá, ¿por qué no respondes? Clara está preocupada. Andrés también. Al menos dinos si estás bien». Apoyé mi tenedor sobre la mesa. Un pensamiento surgió, claro, firme, casi doloroso. ¿Y desde cuándo se preocupaban por mí? ¿Desde cuándo pedían que yo estuviera bien? Nunca lo hacían cuando me necesitaban para cuidar a sus hijos, para cocinarles, para resolverles problemas. Solo ahora, cuando no estaba disponible. La ausencia, en ocasiones, revela verdades que la presencia esconde. Me serví un té caliente y me senté junto a la ventana. La nieve caía lentamente, cubriendo el mundo de blanco. Y allí, en medio de ese silencio suave, me permití reconocer algo. Si ellos empezaban a preocuparse, era porque mi cambio comenzaba a notarse. Al día siguiente preparé mi bolso para el viaje. Guardé la bufanda, la esfera de nieve y una muda de ropa. No necesitaba más. Mientras acomodaba mis cosas, escuché un golpe suave en la puerta. Abrí. Era mi vecina, doña Emilia, con su abrigo azul y su eterno sombrero de lana. «Elena, ¿te vas de viaje?», preguntó señalando la maleta. «Sí», respondí con serenidad. «Voy a pasar la Navidad fuera». Emilia sonrió con complicidad. «Ya era hora de que pensaras un poco en ti». Intercambiamos un abrazo cálido. Ella sabía más de mi silencio que mis propios hijos, pero lo que verdaderamente me tomó por sorpresa fue lo que ocurrió esa misma noche. Apenas se puso el sol, los tres comenzaron a llamarme al mismo tiempo. Llamadas perdidas, mensajes, audios confusos. «Mamá, estamos preocupados. Hace días no hablas con nadie. ¿Estás enferma? ¿Necesitas algo?». Me quedé quieta, sosteniendo el celular entre mis manos. No respondí a ninguno. No porque quisiera herirlos, sino porque entendí algo. Habían dejado de hablarme por costumbre y ahora querían hablarme por culpa. No, esta vez la conversación no empezaría por ellos. Me acosté sabiendo que estaba dando un paso importante, y mientras la noche caía, sentí que algo grande, algo inevitable, estaba por suceder. Ellos creían que yo estaría allí, esperando, pero no sabían que, al amanecer, ya no estaría en Valdemora. Y ese pequeño hecho, ese simple acto de irme sin avisar, sería el inicio del giro que cambiaría todo para siempre. El amanecer del día 23 de diciembre llegó silencioso, cubierto por una neblina suave que envolvía las calles de Valdemora como si quisiera ocultar mi partida. Me levanté despacio, preparé un café y observé por última vez mi pequeño árbol torcido, iluminado con luces viejas que parpadeaban como latidos cansados. Por primera vez en años, no sentí tristeza al mirarlo. Sentí libertad.
Tomé mi bolso, el abrigo, la esfera de nieve y cerré la puerta con una calma que casi me sorprendió. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, la ciudad parecía aún dormida. Solo se escuchaba el crujido de la nieve bajo mis pies. Yo también estaba despertando a una versión de mí que había olvidado por completo. El autobús llegó puntual. Me senté junto a la ventana, apoyé la frente en el cristal frío y dejé que Valdemora se desdibujara detrás de mí. A medida que nos alejábamos, un alivio dulce comenzaba a llenar el espacio donde antes solo había dolor. No sabía que, en ese preciso instante, mis hijos estaban descubriendo la verdad. A media mañana, mientras yo ya estaba en carretera rumbo a Río Seco, Andrés llegó a mi casa. Me lo enteré después, claro, pero lo imagino perfectamente. Su expresión seria, su necesidad de controlar todo, su forma de golpear la puerta como si el mundo le perteneciera. Golpeó una vez, 2, 3. Nadie respondió. Miró por la ventana. Vio la cocina vacía, la luz apagada, la silla donde siempre me sentaba completamente sola. Intentó llamarme. Mi celular vibró en mi bolso, ignorado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Por primera vez en años, Andrés sintió miedo. Miedo real. En otra parte de la ciudad, Clara conducía hacia mi casa con el ceño fruncido. No podía concentrarse. Había imaginado que yo estaría enfurruñada, quizás ofendida, tal vez triste, pero disponible. Siempre disponible. Cuando llegó y encontró a Andrés afuera, su rostro se desfiguró. ¿Dónde está mamá?, preguntó nerviosa. No lo sé. No responde. No está en casa. Andrés respiró hondo. Y la cama está hecha como si no hubiera dormido aquí. Clara sintió algo que hacía años no sentía. Culpa. Una culpa que le pesó en el estómago como una piedra. Héctor viene en camino, dijo, revisando su teléfono con manos temblorosas. Esto no es normal. Ella no es así. Andrés apretó los dientes. Tal vez le pasó algo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un filo helado. A ninguno se le ocurrió, ni por un segundo, que simplemente yo había decidido irme sin avisar. La idea de una madre que toma distancia nunca estaba en su radar. Jamás la contemplaron. Porque en su mente, yo siempre estaría allí. Mientras ellos llamaban hospitales, vecinos y hasta la policía para poner nota preventiva, yo caminaba tranquila por las calles de Río Seco, rodeada de luces cálidas y música navideña. Entré a la posada donde me alojaría. Era pequeña, acogedora, con chimenea encendida y aroma a madera quemada. La dueña, una mujer llamada Naira, me recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenida. ¿Viene a pasar la Navidad aquí?» «Sí», respondí. Necesitaba un cambio. Naira me miró como solo miran las personas que entienden el dolor ajeno. Entonces llegó al lugar correcto. Me entregó la llave de la habitación. Cuando entré, me quedé unos segundos sin moverme. La cama impecable, la ventana dando a la plaza principal, una manta tejida sobre el sillón, una calma tan profunda que parecía envolverme. Suspiré. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien me recibía sin esperar nada a cambio. De vuelta en Valdemora, la situación empeoraba. Héctor llegó alterado, casi sin aliento. Los 3 estaban reunidos frente a mi puerta, intentando descifrar lo que no entendían. «Llamé al trabajo de mamá por si había ido», dijo Héctor. «Pero dijeron que hace semanas no la ven. Los vecinos tampoco saben nada», añadió Clara. «Uno dijo que me vio hace días y que parecía tranquila». «Muy tranquila, eso es lo raro». Andrés frunció el ceño. «¿Y si se cansó?» El silencio cayó como una losa. «¿De qué?», murmuró Clara, aunque sabía la respuesta. «De nosotros», respondió Héctor con un hilo de voz. A Clara se le quebró el rostro. Por primera vez en mucho tiempo lloró sin esconderse. No imaginé que la lastimáramos tanto. Ninguno lo imaginó, porque nunca se detuvieron a pensar en lo que yo sentía. La ausencia enseña lo que la presencia calla. Mientras ellos se enfrentaban a la realidad que habían creado, yo caminaba por la plaza de Río Seco con una taza de chocolate caliente entre mis manos, sintiendo una paz que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. Las luces brillaban, los villancicos llenaban el aire, y por primera vez, la Navidad no dolía. No sabía que en ese momento mis hijos estaban tomando una decisión desesperada, salir a buscarme.
No sabían dónde que estaba. No sabían por qué había desaparecido. Solo sabían que por primera vez en sus vidas podían perderme de verdad. Y esa idea, esa posibilidad, los estaba quebrando por dentro. La noche del 23 cayó sobre Riosco como una manta suave, llena de luces cálidas y cantos lejanos. Yo caminaba lentamente por la plaza principal, observando a las familias pasear, a los niños correr con bufandas enormes, a las parejas tomarse fotos junto al árbol gigante. Cada escena era un pequeño recordatorio de lo que alguna vez tuve y de lo que estaba aprendiendo a recuperar. Mi propia compañía. Me acerqué al grupo de voluntarios que preparaba la cena comunitaria. Algunos ya me reconocían y me saludaron con amabilidad. Me invitaron a ayudarlos a colocar velas sobre las mesas, y mientras lo hacía, sentía que cada llama encendida también encendía algo dentro de mí. No sabía que a esa misma hora mis hijos estaban haciendo maletas con prisas, nervios y lágrimas. En Valdemora, la casa de Andrés era un torbellino. «Pero piensa, Andrés», exclamaba Clara intentando no llorar. «Mamá no desaparece así. No se va sin avisar. Esto es serio. Ya probamos llamarla, escribirle, buscarla», respondió Andrés, pasándose las manos por el cabello en un gesto desesperado. «No tenemos otra opción. Tenemos que salir de Valdemora y buscar en los pueblos cercanos». Héctor, con los ojos rojos de tanto llorar, agregó: «La policía dijo que no pueden hacer nada todavía, que podrían ser vacaciones espontáneas». «¿Cómo que vacaciones? Es mamá. Ella nunca se va a ningún lado sola». Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una verdad que finalmente estaban viendo. Yo había renunciado a vivir solo para ellos durante demasiado tiempo. Clara respiró hondo, tratando de pensar con claridad. «El último mensaje que recibió fue mío», dijo con culpa. «Y fui cruel. Le dije que no viniera, que no insistiera». Se tapó la boca con las manos. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Héctor la abrazó. Por primera vez en muchos años, los tres estaban unidos. Pero no por una fiesta, ni por una reunión, ni por obligación. Estaban unidos por el miedo a perderme. Poco después, los tres se subieron al auto de Andrés, abrigados, tensos, con el corazón latiendo desbocado. Clara llevaba una carpeta con fotografías mías, por si necesitaban mostrarlas. Héctor sostenía mi bufanda vieja, la que me había regalado cuando era niño. Andrés conducía con los dientes apretados, mirando la carretera oscura con una mezcla de angustia y arrepentimiento. «¿A dónde iremos primero?», preguntó Héctor. «A los pueblos más cercanos», respondió Andrés. Quizás necesitaba alejarse, relajarse, pensar. Tragó saliva. O quizás no terminó la frase. Clara cerró los ojos, respirando entrecortado. «Por favor, que esté bien». El silencio dentro del auto era tan pesado que parecía atraparlos. Por primera vez, sentían lo que yo había sentido durante años. La incertidumbre de no saber si alguien te quiere, si te recuerda, si piensa en ti. La ausencia se había convertido en su espejo. Mientras ellos buscaban mi rastro, yo terminaba la tarde en Río Seco. Me senté en un banco frente a la plaza iluminada y observé el cielo nocturno. Las estrellas titilaban con una calma que me hacía sentir acompañada. Tomé la esfera de nieve que llevaba en mi bolso. La agité despacio, observando a la pequeña madre abrazando a su hijo bajo el árbol navideño. Mis ojos se humedecieron. «Algún día», susurré, «algún día ellos entenderán». No sabía que ese algún día estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. En carretera, los hermanos discutían con ansiedad contenida. «No entiendo por qué se fue así», dijo Héctor. «Mamá nunca se toma descansos, nunca piensa en ella». Clara apretó los puños. «Ese es el problema, Héctor», dijo con voz temblorosa. «Nunca piensa en ella porque siempre está pensando en nosotros. Y nosotros vivimos como si eso fuera obligación, como si fuera garantía». Andrés, que escuchaba todo en silencio, finalmente habló con voz ronca. «Hemos sido egoístas. Nadie lo negó. Siempre le pedimos, siempre la usamos cuando necesitábamos ayuda. Siempre la dejamos sola cuando no la necesitábamos», agregó con el rostro desencajado. «Y cuando por fin pidió algo, solo quería pasar Navidad con nosotros. ¿Y qué hicimos?». Clara lloró abiertamente. La rechazamos. Las palabras eran como un golpe seco en la cabina del auto.
Dolían, pero tenían que escucharlas. ¿Y si no la encontramos?, susurró Héctor. La encontraremos, dijo Andrés con una determinación que nunca antes había tenido. Esta vez no la vamos a fallar. El auto avanzó bajo la neblina, como si la carretera los estuviera guiando hacia una verdad que habían ignorado por demasiado tiempo. Mientras tanto, yo regresaba a la posada, sintiendo una serenidad que hacía años no vivía. Naira me saludó desde la recepción. ¿Disfrutó la tarde? Mucho, respondí con una sonrisa sincera. Me alegra. Mañana la ciudad tendrá su cena especial. Estoy segura de que será una noche hermosa, asentí. Sí, por primera vez en años, esperaba la Navidad sin miedo, sin dolor, sin depender de nadie. Pero el destino, siempre caprichoso, estaba preparando un cruce inesperado, porque a apenas unas horas de Río Seco, avanzando en la oscuridad, venía un auto con 3 hijos desesperados, arrepentidos y dispuestos a enfrentar sus propios errores, y sin saberlo, estaban a punto de encontrar mucho más que a su madre. Estaban a punto de encontrarse a ellos mismos. La misa de Nochebuena estaba por terminar cuando el coro comenzó a cantar Noche de Paz. La iglesia, cálida y llena de luces, vibraba con aquella melodía suave que siempre me hacía llorar. Esta vez, sin embargo, la emoción venía acompañada de una fuerza nueva, una claridad que jamás había sentido. A mi lado, Andrés respiraba hondo como si buscara valor. Clara mantenía las manos entrelazadas sobre sus rodillas, temblando, y Héctor no dejaba de mirarme, con los ojos aún enrojecidos por todo lo que había llorado en la casa de don Sebastián. Cuando el sacerdote dio la bendición final, la gente comenzó a levantarse. Mis hijos permanecieron sentados. Ninguno sabía cómo empezar, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía urgencia por romper el silencio. Hasta que finalmente Andrés habló. «Mamá», su voz se quebró, «no tenemos cómo pedirte perdón por todo lo que te hicimos. No hay palabras». Clara apoyó la cabeza en mi hombro como hacía cuando era niña. «Te herimos, te despreciamos. Y aún así tú», susurró entre sollozos, «tú seguiste amándonos. ¿Cómo lo hiciste?» Héctor se pasó las manos por el rostro. «Mamá, si tú nos lo permites, queremos que vuelvas a casa. Queremos que esta Navidad sea contigo, como debe ser». Los miré despacio, uno por uno. En sus ojos había arrepentimiento real, dolor y, sobre todo, amor. Un amor que yo creía perdido, pero que siempre había estado ahí, solo escondido detrás de sus prisas, de sus egoísmos, de sus vidas llenas de cosas que importaban menos que la familia. Respiré profundamente. «Hijos, yo no necesito que me pidan perdón». Mis palabras salieron suaves pero firmes. «Lo único que quiero es que nunca más olviden lo que realmente importa. No soy eterna. Un día ya no estaré. Y ese día, lo único que quedará en su corazón será el amor que dieron o el que dejaron de dar». Los 3 bajaron la cabeza. «No queremos perderte, mamá», dijo Clara llorando. «No otra vez». Los abracé, a los 3, y sentí cómo su llanto se mezclaba con el mío. Salimos de la iglesia caminando bajo un cielo lleno de estrellas. La nieve caía suave, como una bendición silenciosa que parecía envolverlo todo. Mis hijos me rodeaban, cuidando mis pasos, protegiéndome como si temieran que me quebrara con el más leve movimiento. Andrés tomó mi mano. «Mamá, esta Navidad será contigo, te lo prometo». Héctor añadió. «Y todas las que vengan después, si tú quieres». Yo sonreí, la primera sonrisa plena que me nacía en mucho tiempo. Pero cuando llegamos a la casa de don Sebastián, mis hijos se sorprendieron. Las luces encendidas, la mesa puesta, el aroma de canela y pan recién horneado. El anciano salió a recibirnos apoyado en su bastón, con esa bondad que siempre irradiaba. «Pasen, muchachos», dijo con voz cálida. Elena y yo los estábamos esperando. Mis hijos se miraron, confundidos. «¿Aquí?», preguntó Andrés. Me giré hacia ellos. «Hijos, yo les di toda mi vida y volveré a dárselas si ustedes me abren la puerta de su corazón. Pero esta noche, antes de regresar a casa con ustedes, quiero terminarla donde aprendí una lección que me salvó, que yo también merezco amor, compañía y respeto. Y don Sebastián me recordó eso cuando ustedes no estaban». Los chicos asintieron, avergonzados y agradecidos al mismo tiempo. Y así, esa noche,
Cenamos todos juntos, ellos, yo y el hombre que sin quererlo los ayudó a recuperar a su madre. Rieron, lloraron, compartieron recuerdos que creían olvidados, y cuando llegó la medianoche, mis hijos me abrazaron con fuerza. «Feliz Navidad, mamá», susurraron al unísono. Una Navidad que no esperaban, una Navidad que cambió nuestras vidas, una Navidad que jamás olvidarían. Mensaje final. La vida es frágil. Los lazos se rompen cuando dejamos de cuidarlos. A veces el orgullo, la distancia o la rutina nos hacen olvidar a quienes dieron todo por nosotros. Pero siempre, siempre hay tiempo para volver, para pedir perdón, para abrazar, para amar. No esperes a que sea tarde. La familia no es perfecta, pero es un regalo que no se repite. Y si algún día sientes que te han dejado atrás, recuerda que tu valor no depende de quienes te olvidan, sino de quienes, como tú, siguen eligiendo amar incluso en medio del dolor. La Navidad no es una fecha, es un acto de amor,